ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena. Y ya mismo estamos con Pedro Brigger. ¿Cómo le va, don Pedro? Muy bien, Liliana, un gusto estar con vos acá. Para mí también. Bueno, ya escuchaste la venta, pero claro, el mapa es tan complejo, se entiende tan poco de cómo está el mundo en estos momentos, cómo es el tablero. A ver, empezá por donde quieras. ¿Por dónde quieres empezar? Y creo que el tema más importante de esta semana a nivel global es la Asamblea General de Naciones Unidas. Se reúne todos los años, hay 193 países y la mayoría de los presidentes o presidentas van y exponen sobre lo que pasa dentro de su país, por lo general para decir qué bien que están, es lo que suele suceder, Sí. o para hablar de la crisis económica global. Hay muchas reuniones paralelas, presidentes que se juntan, algunas de esas reuniones son importantes, otras menos. Hay todo un movimiento político que es todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Algunos casos muy sonados, cuando estuvo el presidente Chávez y dijo que olía a azufre porque había estado Bush, con ese estilo tan particular que tiene el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Creo que este año, esta semana, vamos a ver dos temas importantes. Uno, mucho discurso sobre la cuestión económica, que no es novedoso, ya se ha hablado muchas veces sobre la cuestión económica. Y lo segundo, que sí es novedoso, es que los palestinos van a presentar en Naciones Unidas un pedido formal para ser reconocidos como Estado. Recordemos que Palestina no existe como Estado. Lo que hay es lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que no es un Estado, es una entelequia, un ente. Vamos a verlo con mapas, como para que nosotros podamos comprender bien y en realidad que los que nos están mirando puedan entender de lo que estamos hablando. Vamos a ver el primer mapa, si lo podemos poner en pantalla. Ahí lo que vemos, ahí tenemos el mapa en pantalla, donde dice Israel está en amarillo en el centro, esa pancita que se ve enrayado a la derecha, grande, eso es lo que comúnmente se conoce como Cisjordania, y a la izquierda, sobre el mar Mediterráneo, hay una pequeña franja que es conocida justamente como la Franja de Gaza. Esos dos territorios están ocupados por Israel desde 1967. Los palestinos ahí quieren tener un Estado. Hay una resolución de 1967 muy conocida en Naciones Unidas que tiene un número. En Naciones Unidas las resoluciones tienen un número. Esta es conocida como el número 242. Fue después de la guerra de 1967 cuando Israel ocupó esos territorios y la resolución 242 dice claramente que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó durante la guerra, cosa que Israel no hizo. Sin entrar ahora en todos los detalles de lo que fue pasando en estos últimos años, lo importante para resaltar es que en esos dos territorios que estaban marcados en el mapa viven mayoritariamente palestinos. Y los palestinos ahí quieren tener un Estado. Israel se retiró militarmente de la pequeña Franja de Gaza, que tiene aproximadamente unos 60 kilómetros de largo por unos 14 de ancho, pero sigue controlando ese territorio, hasta tal punto que el año pasado un buque de Turquía quiso llegar a la Franja de Gaza, Israel lo impidió, lo abordó con sus Fuerzas Armadas y mató a 9 personas que estaban dentro del buque. Por lo tanto, indicó que quien controla la Franja de Gaza es el Estado de Israel. Ahora bien, en esa panza que nosotros vimos en el mapa, ahora lo vamos a ver en otro mapa, Israel fue avanzando, colonizando ese territorio. Y como un Pac-Man, para los que recuerden eso, lo que era el juego del Pac-Man, avanzaba y comía ese territorio. Vamos a ver el segundo mapa, el mapa de Cisjordania, y entonces vamos a poder comprender un poco mejor. Ahí estamos viendo el mapa. Este mapa lo que muestra es esa panza que veíamos en chiquitito. ¿Por qué ven muchos colores? Porque en realidad lo blanco es básicamente lo que en teoría controla la Autoridad Nacional Palestina y lo otro son ciudades palestinas controladas básicamente por Israel, rodeadas por el ejército israelí y en realidad quien controla ese territorio sigue siendo el Estado de Israel. Por eso se habla de ocupación israelí. Lo que los palestinos dicen es Israel se tiene que ir, nosotros queremos controlar ese territorio. Pero hay un problema sustancial.
y es que Israel no dice si se va a retirar de todo ese territorio, no plantea cuáles son las fronteras que quiere tener, y además, por más que reconozca públicamente que tiene que haber un Estado para los palestinos, no dicen qué frontera, y sigue avanzando como un Pac-Man, va comiendo el territorio. Hay una disyuntiva histórica, política, ideológica dentro del Estado de Israel, y es que, cuando hablo de Israel, hablo del gobierno, claro, básicamente, es que los diferentes gobiernos israelíes no terminan de definir si ese territorio les pertenece a ellos o ese territorio tiene que ser un Estado palestino. Y así sobrevivieron más de 6 décadas de esa manera. Exactamente. Entonces, ¿le dio resultado hasta ahora? Le dio resultado por una sencilla razón. Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial que apoya incondicionalmente al Estado de Israel. Tradicionalmente haga lo que no haga. ha cumplido con ninguna de las resoluciones Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Israel no han cumplido con muchas resoluciones, es verdad. Y además, cuando Naciones Unidas ha querido presionar al Estado de Israel, Estados Unidos aplica el derecho a veto, que es lo que probablemente haga esta semana cuando vengan los palestinos y digan, nosotros queremos ser reconocidos como Estado independiente. Ahí va a venir Estados Unidos y va a decir no. A pesar de que Obama dijo públicamente que está a favor de la solución de 2 estados. Un estado para el Estado de Israel, con las fronteras reconocidas internacionalmente por Naciones Unidas, y un estado para los palestinos. El mismo primer ministro israelí lo dijo en más de una oportunidad, que estaba a favor de lo que se llama la solución de los 2 estados. Bueno, pero una cosa es no lo que se frontera. dice, claro, lo que se dice para la gilada, digamos, públicamente. Públicamente, para las relaciones exteriores, y otra es el frente interno y lo que se hace concretamente. Concretamente, hace más de 6 décadas que no cumplen ninguno de los dos. Exactamente. Y lo otro es, ¿hay algo jurídicamente en la Carta de las Naciones Unidas que impidiera o les diera algún tipo de argumento jurídico para que el reclamo de Palestina este miércoles no tuviera ninguna eficacia? ¿O que lo tuvieran como argumento jurídico en la Carta? Yo no soy abogado y tampoco manejo la legalidad internacional. Y hay cuestiones realmente bastante complejas respecto de Naciones Unidas. Te doy un ejemplo. Los palestinos van a llevar esto al Consejo de Seguridad porque en principio para ser reconocidos como un Estado hay que pasar por el Consejo de Seguridad. Van a tener el veto de Estados Unidos. Entonces van a ir a la Asamblea General. Ahora, en la Asamblea General es posible, no es seguro, que la mayoría vote a favor, pero como es la Asamblea General, no se incorpora como Estado miembro pleno, sino que se incorpora solamente como un Estado observador. Tendría el estatus del Vaticano. Diplomáticamente sería una victoria para los palestinos. En lo concreto, Israel seguiría ocupando el territorio que ocupa desde 1967. Pero habría más presión internacional. Los palestinos además van a poder decir, si nosotros tenemos el reconocimiento como Estado, aunque sea un Estado observador como el Vaticano, Israel lo que está haciendo es ocupando un territorio que no le pertenece. Mira, por lo tanto, es un territorio de ocupación. Un 5% de lo que es escuchado el Vaticano, con que solamente Palestina fuera escuchado un 5% bueno, de lo que se escucha son situaciones diferentes. El Vaticano tiene otras formas de presionar y además tiene siglos de presión política. Entonces, hay una cuestión simbólica acá muy fuerte. La gran pregunta es qué va a pasar después del viernes. Porque si los palestinos no logran lo que quieren, los palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza van a sentirse otra vez muy frustrados. Tienen al ejército, a los soldados israelíes ahí, día y noche. Y a los colonos israelíes, aquellos que avanzaron y ocupan ese territorio que dicen que les pertenece, haciendo lo que quieren como un Pac-Man avanzando. Eso solo puede generar violencia. Justamente lo que están planteando muchos, incluso en un artículo que publicó hoy en el diario El País, Javier Solana, quien estuvo al frente de la diplomacia de la Unión Europea, el español, durante varios años, dice, reconocer a Palestina como un Estado independiente puede minimizar la violencia. No hacerlo puede generar solamente más violencia. Claro, es un disparador. Sentirte más oprimido cuando te decía van cerrando todas las puertas no te deja más que la opción de la violencia. Sí, además hay que recordar que muchas veces se ha utilizado la palabra apartheid para definir cómo viven los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, como una situación de apartheid comparada a la de Sudáfrica. Y culturalmente es tan complejo, ¿no? Porque eso era la Palestina. Bueno, los palestinos de la Palestina histórica hace tiempo que han renunciado en su inmensa mayoría a todo el territorio. Lo que ellos dicen es que estamos dispuestos a aceptar un Estado en el 22% del territorio. No porque quieran, Esto tiene que ver con relaciones de fuerza. Yo siempre digo, si los israelíes pudieran, expulsarían a todos los palestinos. Y si los palestinos pudieran, expulsarían a todos los israelíes. Pero hay una cuestión de realidad concreta. Y los dos han reconocido, de alguna u otra manera, con diferencias, que el otro está
y que hay que tratar de convivir con el otro. Por eso la solución de los dos estados, como se la conoce habitualmente, aparece como la solución más viable. Pero tampoco parece viable, porque Israel se niega a retirarse de esos territorios. Entonces, ¿de qué es viable? Es un gran signo de pregunta. Bien, esto me remitiría de nuevo a la pregunta, ¿para qué sirve hoy las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve ese organismo? Buena pregunta. Las Naciones Unidas sirven para mediar en algunos conflictos, para avanzar con algunos temas globales, y es difícil determinar exactamente para qué sirve. Y, a ver, hay una situación muy desigual. Las Naciones Unidas son el resultado de la victoria en la Segunda Guerra Mundial de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos sobre el nazismo y sobre Japón. Por eso algunos países tienen el derecho a veto. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Francia y el Reino Unido ya no tienen ni el peso económico ni siquiera político que tenían en el siglo XIX o en el siglo XX, cuando prácticamente se repartían todo el planeta. Esto es lo que muchos critican. Lo critica, por ejemplo, Alemania, lo critica Japón. Rusia es parte del Consejo de Seguridad. Pero acá hay una cuestión legal interesante que tiene que ver con lo que vos antes planteabas. Cuando se disolvió la Unión Soviética, la Unión Soviética dejó de existir como Estado. La pregunta era, ¿quién toma el lugar de la Unión Soviética como Estado? En realidad ninguno lo tenía que tomar. Sin embargo, le dieron ese lugar a Rusia. Algunos conocedores de la legalidad internacional dicen, eso fue ilegal. ¿Por qué no Ucrania? ¿Por qué no alguna de las otras repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética? Rusia continuó, tomó el lugar que tenía la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad con derecho a veto y en Naciones Unidas. Ahí ves otra vez el tema de la legalidad o la definición política. Te podría agregar algo más. El viernes de la semana pasada se discutió en la Asamblea General de Naciones Unidas, o en una comisión en realidad, ¿qué va a pasar con Libia desde el punto de vista legal? Libia es un país reconocido internacionalmente. Libia tiene un lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno encabezado por Gaddafi fue derrocado. Sin embargo, no hay un nuevo gobierno. ¿Quién representa a Libia en Naciones Unidas? Esto lo debatieron, no es una pregunta retórica, ¿eh? Exacto. Lo debatieron. Te tenés en ese bordecito porque, claro, en la Segunda Guerra Mundial, antes de ir a la pausa, y sí, ver el otro movimiento, en el norte de África, estos movimientos. En la Segunda Guerra, que llamaron mundial, finalmente no era todo el mundo el que participaba. Y no había en aquel momento tantas guerras como ahora, incluyendo, ya que vas a hablar de Libia, este movimiento bélico en el norte de África y con movimientos y movilización espontánea por parte de algunos pueblos y no tan espontánea. Es que recordemos, Liliana, que gran parte del África, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaba todavía ocupada por los británicos, por los belgas, por los franceses, por los españoles, por los portugueses. Cuando uno mira un mapa de África, hace 80 años, lo que ves son todos los colores de las grandes potencias que lo ocuparon. Después vino el proceso de descolonización, en los años 50, en los años 60. Muy bien. Es fascinante el tema, ¿no? Todo sigue siendo fascinante, Argentina es fascinante, resulta que estamos en el mundo. En algún momento se nos dijo, tenemos que incluirnos en el mundo. Ahora nos hemos dado cuenta que estábamos, que no nos habíamos ido, que no formábamos parte de Marte ni de Venus. Bueno, en este sector del mundo van a venir elecciones el 23 de octubre. Vamos a estar con uno de los candidatos a diputados por uno de los partidos más importantes, uno de los dos partidos nacionales y populares centenarios, en este caso la UCR. ¿Qué pasa con la UCR? ¿Qué ha quedado? ¿Tiene la fuerza suficiente? Luego de la pausa con Miguel Bassi.